26 participantes. Pues queremos dar inicio a este evento académico de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, hablando con mi pediatra, donde el grupo de pediatras de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá quiere hacer un acercamiento a padres y a la comunidad, entendiendo que finalmente son ellos, los padres y los cuidadores, los abuelos, las familias, los que están en el día a día con los niños, que podamos apoyarlos en su proceso de crianza, en su proceso de mantenimiento de la salud, de cuidados y de evitar pues posibles enfermedades. Entonces, el día de hoy pues tenemos una temática que realmente es supremamente interesante. Todos los que somos padres hubiéramos querido que nuestros hijos llegaran con un manual debajo del brazo y que nos dieran pues todos esos tips, nos dieran esos tips y esas recomendaciones tan importantes para la crianza. Pero pues claramente los tiempos van cambiando, los niños van cambiando y lo que tal vez para hoy sea una realidad, más adelante puede que no sea tan real, tan fácil. E inclusive cuando tenemos varios hijos vemos que esos procesos de crianza son diferentes. Uno de los temas que nosotros vemos que causa mayor interrogatorio y a veces dificultades, para otros eso realmente podría ser fácil, es todo lo del control de esfínteres. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto. Nos acompaña la doctora Natalia Mejía. La doctora Natalia Mejía es magíster en investigación, es pediatra nefróloga, doctora en investigación en ciencias biomédicas, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica y además pues actualmente es la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Es una persona que tiene un conocimiento muy grande en el área médica, pero además también tiene una experiencia gigante en el manejo de pacientes en los últimos 25 años, específicamente en el área de la nefrología pediátrica. Y en este proceso, pues claramente entiende cómo es este punto de poder manejar el control de esfínteres de la mejor manera, cómo llevarlo, como dice el título que le pusimos a este encuentro, llevarlo en paz, que no sea realmente una tragedia para padres y cuidadores y que logremos que llegue a su objetivo, que es que los niños pues obtengan esta etapa de su proceso de desarrollo. Entonces, pues yo creo que estamos en las mejores manos. La idea es que ustedes por el chat nos empiecen a dejar todas esas dudas, inquietudes, porque aquí pues además de lo que ella les va a contar, es muy importante lo que ustedes tengan, no solo para preguntar, sino para contarnos, porque nosotros como pediatras en ese proceso de consulta y de estar con ustedes, pues créanme que el aprendizaje es gigante. Entonces esto para mí eventualmente termina siendo un lugar donde puedo compartir y puedo también aprender. Entonces los dejo con la doctora Natalia Mejía. Aquí tenemos pues este pedazo pues que es importante, que es nuestro fondo financiador, que nos permite hacer todos estos eventos para todo, no solo para el grupo de médicos, sino también, pues como les decía yo previamente, para padres y cuidadores, que es tan importante. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Mejía. Bienvenida y muchísimas gracias por estar acá con nosotros la noche de hoy. Muchas gracias, Nata. Pues para mí es un placer estar aquí, sobre todo porque veo muchos colegas conectados y yo siempre les digo que a mí no me enseñaron nada de control de esfínteres cuando estaba en la residencia y después me tocó ver enuresis. Y me ha tocado como en forma de autodidacta, pero pues muchos de ustedes también han aprendido con sus propios hijos. Entonces la intención de esta charla es ver qué es normal, qué no es normal, y hacer este paso un poco más amable para quienes han tenido que sufrirlo o para quienes también tienen que enseñar a los papás al entrenamiento de los esfínteres. Entonces pues tenemos nuestros patrocinadores y la idea es que este espacio, que es de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, pues sea de interés para todos ustedes.
Bueno, las preguntas que uno se hace como mamá o como cuidador de un niño que ya está en edad de dejar el pañal es cuándo comenzar, cómo hago, será que es que él me va a decir. Y también uno ahí se coge mucho de lo que harían las personas que ya pasaron por esto, qué haría mi suegra, qué hizo mi mamá, qué dirá mi suegra si yo lo hago de forma diferente. Y también las preguntas es si el niño estará listo y si yo estoy lista como mamá o como cuidadora para comenzar ese momento. Y en las mamás primerizas puede regenerar un cierto estrés o un cierto problema de ansiedad leve de llegar a un momento en donde uno no sabe qué tanto presionar, qué tanto negociar, qué tanto está preparado el niño para tal. Y bueno, ya con los segundos y terceros hijos ya la cosa fluye de todos los humanos. Pero no siempre ha sido igual. La culturalidad y la historia en la dejada del pañal, en el control del esfínter, ha cambiado con el tiempo. Es probable que si ustedes le preguntan a sus abuelas o a sus mamás, pues fueron muchísimo más precoces en dejar el pañal para sus hijos. O sea, nosotros seguramente aprendimos mucho más temprano que lo que estamos diciéndole a nuestros pacientes que hagan. Pero digamos que lo normal en los países occidentales como los nuestros es empezar el entrenamiento en un momento entre el año y medio, o sea, los 18 meses y hasta los 36 meses, pero no en todos los países es igual y como les dije, no siempre fue así. Si uno ve donde primero comienzan a entrenar a los niños es en África, no tienen todavía el desarrollo neurológico para dejar el pañal, pero las mamás empiezan a hacer unos sonidos guturales o unos sonidos con la boca o con los dientes que preparan al niño para entender que cuando él relaja los esfínteres, ya sea urinario o anal, se asocia a un movimiento o un sonido gutural o de la lengua o un chasquido de dientes. Entonces ellas empiezan a hacer esta relación que el niño no lo va a dejar a los 6 meses, pero sí empiezan a que el niño asocie ese sonido gutural con el son los rusos, las mujeres rusas empiezan a entrenar a los niños a los 11 meses, que me parece un poco pequeños, pero si ustedes le preguntan a sus abuelas, probablemente algunas piensen que entre algo así como cerca al año es un momento ideal para dejar el pañal. Después seguimos los latinos estamos entre el año y medio y los 2 años, y los últimos en dejar el pañal y los más relajados con el asunto son definitivamente los norteamericanos y en especial los europeos, que pueden esperar perfectamente hasta los 3 años y medio para empezar un entrenamiento en el pañal. Entonces, pues digamos que sí existe esta parte cultural y de etnia, pero también existe una situación que ha cambiado con los años. Cuando uno lo discrimina por razas, pues los afroamericanos son los más precoces, incluso viviendo en Norteamérica, el hecho de ser afroamericano hace que dejen el pañal más precozmente que los latinos, los hispanoamericanos o latinos viviendo en Norteamérica. Más o menos a los 18 meses ya los niños de familias afro están ya entrenados, seguidos por los hispanos, que estamos un mes y medio más allá de ellos, y los caucásicos, que son muchísimo más relajados en dejar esto. También a esto se agrega que aquí muchas veces el niño, para entrar a un jardín infantil, exigen que ya no tenga pañal, y pues si uno es mamá que haga una excepción con su hijo y empieza a entrenarlo de forma precoz, aunque no sea esa la razón que pues propia de la familia, pero solo por el hecho de poderlo entrar a un jardín en su momento, o pues porque así se lo están pidiendo. Y eso no en todas las partes es igual, pero estamos en el siglo XXI, pero cuando uno se remonta al siglo XX y mira en la posguerra, el 60% de los niños estaban entrenados a los 18 meses en Estados Unidos. Entonces, en la misma región donde hoy en día los entrenan a los 3 años y medio,
En 1945, en la posguerra, los estaban entrenando más o menos al año y medio, y la edad promedio de entrenamiento en países europeos como Suiza era de 13 meses en la década de los 40 del siglo pasado. Hemos a los 80, en los años 80 se aumentó 9 meses ese gap, ese lapso, y en 1980 el 70% de los niños de 18 meses no había comenzado entrenamiento, o sea, se invirtió totalmente la curva y empezaron a entrenarse los norteamericanos más o menos a los 2 años, 3 meses. O sea, 11 meses más que 20 años, que 40 años atrás. En 2004 ya se había aumentado esa edad de entrenamiento. La mayoría ya están entrenados a los 37 meses. Entonces, la culturalidad, la historia y la geografía determinan a qué edad cree alguien o cree esa cultura que está bien dejar el pañal. Pero pues es importante saber que los latinos somos un poco precoces y que yo creo que tienen que ver con el hecho de que muchos de los papás y mamás son personas trabajadoras y tienen que dejar a los hijos al cuidado de otros. Entonces también, ¿qué ha cambiado? Muchos de ustedes, yo tengo fotos mías de pequeña y yo no me considero tan vieja, pero tenía pañal de tela, no existían los pañales desechables, y recuerdo a mi hermano, que es 4 años menor que yo, todavía con pañal de tela, pero ya a mi tercer hermano le tocaron los pañales desechables. Y tal vez eso ha surtido algún tipo de influencia porque pues teniendo la disponibilidad de pañales desechables uno se vuelve más tranquilo y más fresco, ya no tiene que lavar toneladas y toneladas de pañales. Entonces esa disponibilidad de los pañales desechables hicieron que la gente no estuviera tan apurada en dejar ya el pañal para el niño. Y también, y tal vez lo más importante, es que muchos de nosotros recordaremos al doctor Brazelton, que es un puericultor importante, los que muchos leímos el libro de puericultura, y el doctor Brazelton cambió la percepción de un entrenamiento de esfínteres centrado en el niño. Y cuando el entrenamiento se centra en el niño, aumentan los meses de espera para dejar el pañal. Entonces, esa diferencia casi de 19 meses se basa sobre todo en ese momento en donde antes había se dejaba el pañal cuando los papás necesitaban que se dejara, ya sea por varios motivos, o porque ya no había forma de comprar pañales, o porque ya no tenían cómo lavar los pañales, o porque tenían que dejar el niño al cuidado de un tercero, o porque la cosa se estaba ya haciendo insostenible, pero pasó a, como les digo, 19 meses más, cuando ese entrenamiento está centrado en el niño, en donde empiezan a importar algunas cosas, entre ellas el desarrollo psicomotor y la percepción de pudor o de suciedad en el cuerpo, y por eso estamos hoy en día pues preparados para que el niño lo haga un poco más tarde de lo que sucedía cuando estaba sentado en los padres. Y fíjense que estas eran las cosas que hacían que una mamá entrenara temprano. Entonces, por ejemplo, necesito que mi hijo use ropa interior antes de tal fecha porque voy a ir a un evento, a unas vacaciones donde los primos, o necesito enseñarle al niño a hacer pipí antes de que entre al colegio, o en carro o en avión con el niño en pañal se me hace dificilísima. Si el niño se hace pipí en la sala en una visita, ¿yo cómo lo voy a tomar? Entonces todas esas cosas que generan mucha ansiedad en las mamás, pues era como antes finalmente se tomaba la decisión de entrenar en el pañal sin que necesariamente fuera el momento del niño. Pero como les dije, ya a partir de ese cambio en la puericultura impulsada por el doctor Brazelton en su libro de puericultura, pues esto ya se centró en el niño y pues responde a 3 líneas. La primera, que sí exista una maduración fisiológica. Primero, el niño tiene que sentarse. Segundo, el niño ya tiene que caminar, o si no, ¿cómo va a acceder a la mica o al vaso?
Y tercero, debe saber al menos desvestirse, no necesariamente vestirse, pero sí debe saber quitarse los calzones si vamos a entrenar en esfínteres, y esto por lo menos requiere que el niño tenga al menos 18 meses. Ya vestirse necesita un poquito más de meses. Lo segundo que debe sí o sí suceder para saber si es el momento del niño es la respuesta al entorno, es decir, si el niño ya hace mandados. Por lo general los niños empiezan a hacer mandados a los 10 meses, alcánceme el celular, páseme la pantufla, diga adiós, esas, digamos, responde a órdenes, empiezan muy precozmente, pero el que para que empiece a controlar esfínteres, entonces que siga y que entienda instrucciones que tengan implícito un desplazamiento. Y por último, una respuesta interna, que es que estén motivados, que ya haya una percepción de autoestima, de que el niño tenga la percepción de que se está sintiendo sucio y se quiera quitar el pañal, que ya haya llegado ese momento de independencia en donde le dicen que no a todas las cosas. Cuando están en el momento de no, 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 es porque ya quieren ser independientes y quieren tener gestión de su cuerpo, y eso es súper importante. Cuando están en la época del no, no, ya sabe que están preparados, digamos que por voluntad o volitivamente para dejar el pañal. Y el deseo de imitar, que empieza un poquito más adelante, más o menos a los 2 años y medio, que empiezan a imitar a sus papás o empiezan a imitar a su hermano mayor. Acá es importante que, a pesar de que los niños neurológicamente ya tengan fisiológicamente su maduración, así ya sepan hacer mandados, ya así ya tengan la percepción de estar sucio y que les moleste, no todos los niños se entrenan al mismo tiempo, y es importante saber, y creo que todos lo tenemos muy, muy interiorizado, que los nenes se demoran más que las nenas en aprender a dejar el pañal. Somos más precoces las niñas, básicamente porque tenemos una determinación de sentir. Bueno, entonces, ¿qué cosas puede ver uno para saber si el niño está listo? Lo primero, que siga, como les dije, instrucciones simples, sobre todo instrucciones que requieran un traslado, un desplazamiento motor. Lo segundo, y es tal vez como empiezan los africanos a hacerlo, y es que hagan conexión entre el sentir de la vejiga, en tener el umbral de sentir ganas de hacer pipí o popó, y entender que ese es el llamado del cuerpo, porque a veces ellos tienen la sensación, pero no entienden que ese es el llamado del cuerpo, y eso es lo que hacen las madres africanas al asociar la micción o la deposición con un sonido gutural o un sonido lingual. Otra cosa que es súper importante para determinar si el niño está listo es ver que dure seco más de 2 horas. Si no dura seco más de 2 horas, o algo está pasando o no está neurológicamente preparado. Que sea capaz de sentarse en la mica, no mucho tiempo, la idea es que no perciba como un castigo, ni dejarlo ahí sentado durante minutos. 5 minutos es más que suficiente para que él asocie que la sensación de hacer pipí o de hacer popó requiere una ida al baño. Muchos empiezan que la autoconciencia de estar mojado o sucio. Mostrar interés en usar calzones, ¿sí? Miran a los papás y dicen, bueno, acá hay algo que yo puedo usar aparte del pañal. Y siempre, siempre, y lo más importante es que antes de comenzar, y para asegurar éxito en el control de esfínteres, el niño no puede tener estreñimiento. Si hay estreñimiento, la cosa ya empieza mal, si es que empieza, porque por lo general no se logra dejar el pañal si hay estreñimiento. Y sobre todo estreñimiento, como le digo yo, con macrobollos biarticulados tipo Transmilenio, ¿sí? No el estreñimiento de bolitas, sino el estreñimiento de bollos grandes. Tú dices, pero ¿dónde me le salió ese bollo tan grande al niño? Ese estreñimiento de macrobollos es complejo porque pues le quita espacio a la vejiga y además mantiene relajado permanentemente el piso pélvico, evitando una micción anatómicamente normal. Entonces, ¿cuáles son los signos que en el niño determinan que vamos a ir con éxito seguro a dejar el pañal? Y es cuando el niño
puede vincular la urgencia urinaria o el movimiento intestinal a la llamada al baño. ¿Sí? O sea, entiende que ese movimiento y que esa urgencia urinaria derivan finalmente en el uso de esto. Que el niño sea capaz de quitarse el pañal en ese contexto, y cuando ya hay una autoconciencia y que quiera hacerlo solo y se sienta orgulloso de eso. Y entonces cuando ellos realmente sienten que eso es ganar un espacio propio o hacer pues tener una ganancia, es cuando uno ya sabe que las cosas seguramente van a resultar exitosas. El mejor momento para dejar el pañal es que el niño esté sano. No se les ocurra dejar el pañal si hay una infección urinaria o diarrea o algo que afecte directamente cualquiera de los dos esfínteres, pero tampoco si es un niño que está maluquito, ¿sí? Si uno está maluco, lo menos que le quiere que le digan es que se ponga a adquirir un hito del desarrollo, que esté relajado y que no esté en fase rebelde. Cuando están en fase muy, muy rebelde, cuando está pasando algo social en la familia o una situación familiar diferente, de pronto es el momento no es el mejor momento para dejar. Pero si está cooperador, si está relajado y si está sano, es el mejor momento para hacerlo, y nunca asociar la mica o el vaso o el baño a dolor o a regaño. Es decir, si uno lo deja ahí sentado y te quedas ahí hasta que hagas, o porque ir al baño es aburridor para ellos, si ellos asocian que ir al baño es igual a castigo, pues no van a ir. Entonces, el mejor momento es cuando ellos están asociando que es un juego, ir al baño lógica de hacer pipí o hacer popó. El peor momento, viajando. O sea, si uno está de paseo, ese no es el momento para quitar el pañal. Cuando acaba de nacer un hermanito, cuando se está sacando del colecho, de la cuna a cuarto solo, cuando estamos en trasteo. Trasteo es, ya lo decía Hipócrates, no, siempre que los niños se trastean algo pasa. Cuando los papás se están separando o cuando el niño está enfermo. Entonces, si hay algo, y ahí quisiera el peor momento añadir, que si el niño tiene un estreñimiento no controlado, también es el peor momento y estamos condenados al fracaso si lo hacemos en ese momento. Pero si están sucediendo cosas culturales, familiares o sociales que sean una afrenta para el niño o un cambio de su rutina habitual, no es un buen momento para comenzar. Bueno, hay muchos papás preguntan si los pañales o los pull-ups de entrenamiento son desventajosos o son ventajosos, y en esto hay de todo. Puede ser útil usarlos si el niño está en esa fase entre pañales y ropa interior, pero van a suceder cosas en donde uno no quisiera pinchar. Entonces, por ejemplo, se puede ya tener al niño sin el pañal y sin pull-ups en el día. Eso es una muy buena. Hay un método de dejarlo en 3 días, porque uno puede dejarlo sin pañal y sin cucos y estar vigilando. Cuando uno vea que el niño está un poquito como con ganas, como bailando en su sitio, como cogiéndose el pipí, no hay que preguntarle si tiene ganas de hacer pipí, sino decirle, eso que estás sintiendo es igual a ir al baño. O sea, que ellos asocien, porque si le preguntan si tiene ganas de hacer pipí, va a decir que no. Porque ir al baño es muy aburridor. Ir al baño solo nos gusta a los adultos. A los niños no les gusta ir al baño, ni a esta edad ni más adelante. Y entonces no hay que preguntar nunca, sino que ellos entiendan cuando uno ve esa sensación de que están medio bailando, que uno ya sabe cuando se van a hacer pipí, decirle, eso que estás sintiendo es igual a mica, vamos a ir, sí o sí. O sea, una orden y no una pregunta, jamás una pregunta. Entonces, si uno puede estar con ellos en la casa y tenerlos sin pañales, sin pull-ups y sin calzoncillos, y vigilar esa sensación y llevarlo inmediatamente al baño, nos puede ir tan bien como en 3 o 4 días dejar el baño. También es útil, pero también puede resultar útil usar los pull-ups o los pañales si uno está por fuera de casa o si en la noche todavía no estamos logrando esto.
Una vez el niño dure seco 3 días, cuando hay posibilidad de hacer lo que les digo, pues ya se pueden cambiar a ropa interior. Hay una percepción a veces de que se tranquiliza y se sigue haciendo. Por eso es importante que si uno siente que eso está sucediendo, dedicarle 1 o 2 días a estar sin pañal en casa, pendiente de esa sensación de emisión para llevarlo. Y solamente estaría bien usarlos en el día si el niño percibe, si para él es claro que están limpios, están limpios, porque los pañales a veces son tan absorbentes que ellos se hacen pipí y se sienten secos. Entonces pierden esa posibilidad de saber si están sucios o no, y por eso tal vez puede ralentizar el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, a veces es mejor ponerle los calzoncillos o los cucos por debajo y los pull-ups por encima si uno no quiere que se lo orinen en la alfombra, porque el calzoncillo y el calzón sí se mojan y sí van a tener la sensación de estar sucios y van a asociar esa sensación displacentera con la necesidad de ir al baño. En cambio, el pañal, como se seca rápido, puede ralentizar un poco el proceso. No quiere decir que esté mal, pero sí podemos demorarnos un poquito más. Y a veces pues es necesario porque con padres trabajadores no es tan fácil estar vigilando. Bueno, la bacenilla pues hay de varios tipos. Ahí ven una que es el bizcocho, otra que es del tamaño del niño y que se pone alrededor, y otra que es un aditamento para apoyar o la defecación se haga con los pies atados, que es la única forma de bajar el piso pélvico. Así que yo no recomendaría la azul. La azul tiene de bueno, la de la mano izquierda tiene de bueno que el niño les da miedo el baño, primero porque suena terrible, segundo, unos sienten que un pedazo que se los va a chupar el baño o una parte de su cuerpo en la taza. Entonces, que se va a chupar el piso pélvico y los pies apoyados, que son del tamaño de él como el del centro, donde tiene los piecitos apoyados, que son grises, el que sale ahí en gris, que tiene la posibilidad de se siente mucho más estable. No sé si soy solo yo, pero no estoy oyendo, creo, Natalia, que tienes el micrófono apagado. Gracias, Nata. Sí. Bueno, los tips para entrenamiento es enseñarle para qué sirve la vasenilla. Es bueno meter la vasenilla al baño y mostrarle al niño cuando uno va al baño a hacer pipí o a hacer popó, mostrarle para qué sirve el baño y usar palabras iguales para el acto de usar el baño, mica, popó, pipí, para que la asocie la palabra, la sensación y el instrumento para eso en un mismo sitio. No es bueno que ellos hagan popó en el pañal en la sala o que hagan popó en el pañal en la habitación. Si ustedes se están dando cuenta que el niño tiene la sensación de hacer pipí o popó, así sea en el pañal, hay que llevarlo al baño. ¿Sí? Así haga en el baño, pero él tiene que asociar el cuarto de baño con la sensación y con la acción de hacer popó o pipí. Sentarlo en la vasenilla con el pañal puesto puede ser una buena, porque hay nenes que se sienten mal de quitar el pañal, sobre todo si están el cuerpo de ellos, mostrarle cómo se sientan los adultos en la taza y familiarizar, echar un pedazo de papel al baño y decirle adiós, mostrarle cuando hace popó, coger el pañal, botar el popó en la taza, echar el agua y despedir el popó, hacer una cosa amigable, que él no sienta que se está yendo una parte de su cuerpo por el baño, ni que el baño traga personas, que
tal vez lo que más sienten. Que todos los cuidadores sepan que el niño está en entrenamiento, no que la mamá hace las cosas en el día y en la noche lo cuida alguien más y se vuelve o lo adelanta. Y como les dije, no preguntar ¿quieres ir al baño?, sino identificar los signos de que eso está ocurriendo y hacerlo consciente de que esa sensación que le está teniendo de urgencia urinaria o de ganas de hacer popó quiere decir igual ir al baño. Los problemas más comunes es que muchos de los niños tienen regresión en periodos de estrés, casi siempre cuando llegan los hermanitos. Es un periodo intergenésico muy común, que los hermanos se lleven 2 años y medio de distancia. Entonces no es chévere, hay que esperar que el hermanito tenga más edad para empezar el entrenamiento. Y si el niño tiene más de 4 años y no ha controlado en el día, hay que buscar algo más. Entonces, malformaciones de la columna vertebral, siempre mirar el pliegue interglúteo, que no haya fositas pilonidales, que no haya lipomas, que no haya pelitos, que no haya mangiomas en el pliegue interglúteo, siempre abrirlo porque a veces hay cositas por ahí escondidas, infecciones urinarias, estreñimientos importantes, así como el autismo del déficit cognitivo y los nenes con trisomía 21, pues se pueden demorar mucho más en dejar el pañal de día. En la noche es otro cuento, otro día hablaremos de enuresis nocturna, que tiene toda una situación diferente y que está catalogada como la emisión de orina en la noche por encima de los 5 años. Pero hablando pensar en que puede haber algo orgánico. Una de las complicaciones del entrenamiento es la negativa a ir al baño. Si uno está en ese periodo de no, yo hago lo que quiero con niños problemáticos, se puede convertir en un círculo vicioso de regaño, el baño es punitivo y entonces más se resisten. O la retención voluntaria de heces que sucede cuando hay estreñimiento, cuando hay fisuras anales que son muy dolorosas y empiezan a retener la deposición y al mismo tiempo retienen la orina, configurándose algo que más adelante causa problemas con infecciones urinarias, que es la eliminación de otra cosa que puede suceder, o sea, si ustedes ven que el niño se esconde detrás de la almohada, del sofá, como el de la foto, que se está escondiendo detrás de las cortinas para hacer popó, puede ser normal y puede ser esperable al principio, pero hay que tratar de que así se haga en el pañal, haga eso en el baño. Si se están escondiendo solo porque son pudorosos, perfecto, pero si se están escondiendo por dolor, sí puede ralentizar completamente la dejada el control de esfínteres. Entonces hay que tratar de diferenciar si eso ocurre en el contexto del pudor o si eso ocurre en el contexto del dolor para hacer popó. Bueno, y ya para terminar, pues ¿cuánto debe tardar un niño? Hay niños que dicen, no quiero usar pañal, es muy de las niñas más que de los niños, me cansé de usar pañal, a mí me gusta estar seca y aprenden de un día para otro en el día. Casi siempre, si uno hace las cosas bien y el niño está preparado, uno se puede demorar, como les dije, hasta 3 días en hacerlo, pero hay niños que perfectamente se pueden tardar meses en lograrlo y no tiene mayor complicación si finalmente lo logra antes de los 4 años. La dejada del pañal entre el día y la noche puede incluso tener años de separación. Hay niños, es poco frecuente, pero sucede que lo dejan día y noche el mismo mes, pero casi siempre tienen un año en la noche. Y como les dije con la diapositiva anterior, enuresis nocturna es diferente y se configura cuando el niño ya dejó en el día y no ha podido dejar el pañal en la noche y tiene más de 5 años. Si uno no ha dejado el pañal ni en el día ni en la noche y tiene más de 5 años, pues obviamente tiene que buscarse algo orgánico un poco más importante. Acá una cosa, y es una cuña tal vez para las abuelas, y es que si se comienza muy temprano el control de esfínteres o el entrenamiento, pues se va a demorar más. Si yo empiezo al año, me puedo demorar hasta los 2 años entrenándolo, pero si yo empiezo a los 2 años y 8 meses, probablemente me dure solo 2 meses en entrenar el niño. Entonces creo que
que pues si algo queda es que no hay ningún afán, a menos de que haya algo culturalmente complicado, que no haya ningún otro jardín donde te lo reciban con pañal. Entonces, si no hay mayor problema con la billetera de los pañales, pues yo creo que entre más se deje y el niño más preparado esté, pues más fructífera y más efectiva va a ser el entrenamiento. Entonces dejo ahorita abierto, les doy las gracias por escucharme y quedo dispuesta a preguntas o dudas o comentarios, y ahí les dejamos las redes sociales de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Facebook, Instagram y X con eso. Bueno, Natalia, pues muchísimas gracias. Realmente, no sé si me están escuchando bien. Ah, bueno, supremamente interesante. Perfecto. Claramente importante porque estoy de acuerdo. Nosotros en la Sociedad Colombiana de Pediatría muchas de estas cosas las pensamos enfocadas, sobre todo esto que tiene que ver con procesos de crianza y puericultura hacia la población de madres, padres y cuidadores, abuelos, pero aquí veo pues una gran cantidad de pediatras, lo cual me parece maravilloso porque en realidad pues nos tenemos que poner de acuerdo en la información que le vamos a dar a los papás, a los abuelos. A veces es posible que van a donde la doctora Mejía y ella les da unas recomendaciones y pues después van conmigo y yo les digo una cosa totalmente diferente, pero a pesar de que la puericultura y de todo esto de la crianza, si bien tiene mucho, yo siempre he dicho que de arte y de aprendizaje inclusive de los propios mamás y papás, muchas veces hay unas explicaciones y, por ejemplo, en esto hay muchas cosas desde el punto fisiológico que es muy importante tener en cuenta y del desarrollo del niño, y que efectivamente no todos los niños van a tener un proceso de desarrollo igual de rápido o igual de fácil que otro niño, o y también la dinámica familiar pues puede cambiar. Entonces, pues sí, los tips son claves y son importantes. Por acá, pues tengo una de las preguntas, por los que tengan preguntas, pues les pido el favor que la compartan por el chat. Ahora, si quieren hablar y comentar, pues también, como siempre les digo, aquí venimos es a aprender todos, entonces, y muchas de las experiencias nos sirven mucho. Entonces, aquí ahí dice que iba a preguntar que si era normal que mi bebé de 20 meses pase días sin accidentes y luego vuelva a tener accidentes. Llevo meses intentando quitarle el pañal y aunque él ya avisa, y no le tiene miedo ir al baño o a la mica, avanza y retrocede constantemente. Entonces le voy a dar la palabra a Natalia pues para que le explique a esta mamá, que me parece clave. Bueno, y lo otro es que a veces nosotros somos pediatras, somos mamás y no sabemos de estos temas, hasta que uno le toca vivirlo uno tras otro, o inclusive en el jardín, pues uno aprende de las otras mamás. Gracias, Michelle, por la pregunta. 20 meses todavía está dentro de lo más normal, y si ya lo está logrando algunos días, simplemente revisar si en la parte de posición estamos bien. Hacer poco todos los días no te exime de tener estreñimiento. Fíjate que no sean bollos muy grandes para la colita de él, o que sean bolitas de chivo, porque si está un poquitico estreñido puede hacer que haya retroceso. Entonces, entonces ya debería estar preparado, pero es normal que esto no sea de un momento para otro. El que lo hace de un momento para otro somos las niñas, pero si es niño, de pronto puede ser así, y mirar siempre el estreñimiento. Bueno, muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, duda. Nuevamente les digo comentarios. Bueno, aquí pregunta Daniel Toro si hay alguna diferencia entre enseñarle el proceso cuando hay múltiples. Eso me parece clave. No lo había pensado, pobres mamás, cuando tienen de gemelos, trillizos, que claramente pues todo es más difícil y podría uno pensar que es más fácil. Yo podría decir que cada niño es tan diferente que puede ser un mayor reto. Yo no, en los trillizos pues no se me ocurre, contesto desde el sentido común, Dani. Yo creo que hay que enseñarles al tiempo, pero eso no te asegura que aprendan al tiempo. Es más probable que las niñas, si es que hay trillizos ahí con niña,
aprendan más rápido que los niños, pero no necesariamente. Creo que hay que entrenarles en el mismo momento y ya cuando el primero lo logre, pues los segundos y el tercero van a aprender. Y respecto a la presión de la sociedad, las que más presionan son las abuelas y las suegras, y pues cada niño tiene su momento, o sea, es muy raro que tiene que haber algo que te dé muchas más alarmas, como una vejiga neurogénica, que simplemente el niño que lo ha dejado y vuelve y lo coge. Eso no es nada normal, pero sí hay mucha presión de la sociedad y lo que te digo, presión del jardín, y no se lo recibimos hasta que no deje el pañal. Si un niño, exacto, lo que dice Mónica, si un niño no se muestra incómodo con el pañal sucio, es recomendable empezar a entrenar, depende de la edad. Hay niños que no les importa estar sucios, de pronto hay que mirar el tipo de pañal y ahí podría funcionar ponerle primero el calzoncillo, el pañal, para que se sienta más empegotado. Cuando se sienten más empegotados, si los pañales son muy buenos, ellos no se van a sentir ni pegotudos ni mojados, entonces no van a tener la sensación de estar sucio. Entonces a veces funciona poner el calzoncillo y encima el pañal. Pero pues depende un poco de la edad. Si tiene más de 2 años y medio, así no le dé ni 5 de pena, creo que puede comenzarse el proceso. Bueno, yo no veo más preguntas o comentarios. Creo que el tema pues da para mucho, pero creo que es muy claro, que nos quedó muy claro a todos cuándo empezar, cómo empezar. No sé si Natalia está de acuerdo. También hay, como a ellos les gusta, con libros y como con imágenes y figuras, eso también los ayuda, como ver cómo en el cuento, el niño del cuento se sienta y ellos se sienten, o el muñequito que uno lo sienta al lado. Digamos que esas eran cosas que a mí me funcionaron bastante bien y que también uno recomienda. Yo pues no soy experta, pues porque no veo niños grandes, pero fue una de las cosas que me ayudó, y yo vi que Natalia tenía muchas referencias del doctor Brazelton. Yo tuve la fortuna de estar con él y conocerlo, y todos esos tips que él daba, si ya se murió desafortunadamente, pues ya estaba muy viejito, pero todos esos tips que él daba y lo que él tiene, que escribió, pues realmente sí es muy real y es muy hacia el proceso del desarrollo del niño. El refuerzo positivo para niños más grandes de 2 años y medio funciona muy bien. Entonces se le puede, como ir al baño es una mamera a esa edad de hasta los 26. No les gusta ir al baño a menos de que vayan manada. Pero sí se le puede poner cosas en el baño para que él sienta que ir al baño puede ser de pronto chévere, ¿sí? Entonces, no funciona tanto a esta edad, de pronto más grandecitos, yo sí les pongo refuerzo positivo de estrellitas en el baño, y cierto número de estrellitas, pues un premio. Son todavía muy pequeños para entender eso de reward y sí, de ganancia y por chantaje emocional, pero puede funcionar en... Bueno, muy bien. Pues excelente, como nuevamente muy chévere, muy interesante. No sé Gracias. si, bueno, algún otro comentario o alguna otra experiencia. Y si no, pues yo creo que podemos dar por terminada la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos pues por conectarse, por participar, por estar ahí. Y continuaremos porque pues esa es la idea de la Sociedad Colombiana de Pediatría de Regional Bogotá. La charla sí queda grabada, pero se demora un poquito, entonces nosotros les estaremos informando y pues se continuar esto. También se reciben sugerencias de qué temas les parecen interesantes. Estamos como apuntándole a cosas que pueden ser un poco más como científicas o más de actualidad, tipo vacunación o necesidades que tengamos como pediatras, pero también queremos entrar en esa área de acercarnos a los papás, pues sobre todo para quitar una cantidad de mitos que pueden generarse pues en los procesos de crianza y de puericultura o inclusive las patologías con los niños. Entonces, sí es muy importante llegar a todas las audiencias por parte nuestra. Pues muchas gracias. Nati, y feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche para todos. Que descansen.